Ya han pasado un poco más de 2 meses de la elección presidencial en Venezuela y la crisis postelectoral continúa en la mira de la comunidad internacional. Instancias como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, han estado muy pendientes de lo que ocurre y han coincidido en algo, en que se debe continuar ejerciendo presión diplomática para lograr una transición democrática y justa en nuestro país. Pero ¿hasta qué punto esto puede incidir en la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional, en lo que tiene que ver con la misión de determinación de los hechos y aunado a esto ahora, algo que se suma, que es un conflicto bélico en el Medio Oriente? El tema Venezuela pasaría a un segundo plano. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura por Impacto Venezuela. Y mi invitado del día es Alfredo Rojas Calderón, consultor, analista, profesor en materia de política de comunicación y sociedad. Bienvenido a la pantalla de Cara a Cara. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Vamos a comenzar con el contexto para que los venezolanos entiendan el momento en el que estamos, porque humanamente a lo interno la oposición ha hecho esfuerzos porque se reconozca lo que ellos aseguran es la victoria del pasado 28 de julio y eso ha desprendido una serie de situaciones muy duras con detenciones, con persecución. Al día de hoy hay 154 políticos presos, detenciones de alcaldes, pero también se habla de 2.500 personas detenidas en el contexto postelectoral. Entonces, queda la opción de la comunidad internacional, pero el gobierno lo critica porque está hablando de injerencia, de que se está llamando a invasiones, a injerencia, que estos son asuntos internos, etcétera. Cosa que ya se ha hablado durante estos más de 2 meses. ¿Qué queremos en Impacto Venezuela? Que los venezolanos entiendan cuáles son los tiempos, qué puede pasar a través de estas instancias como la Organización de Estados Americanos, que fue un poco más contundente en cuanto a un resultado de una sesión que tuvo esta semana que pasó, pero también de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, lo cierto es que ha pasado el tiempo y se espera una respuesta, la concreción más bien por parte de la sociedad internacional de una respuesta ante la situación venezolana. Lo que pasa es que el recorrido que se ha hecho desde el 29 de julio lo que demuestra es que ha habido como, que hay un estancamiento, es decir, se ha insistido y se sigue insistiendo desde los gobiernos democráticos y desde los organismos internacionales en la verificación independiente e internacional de las actas. Las actas nuevamente han sido protagonistas esta semana en la Organización de Estados Americanos por la vía del Centro Carter. Que estuvo, digamos, como veedor de este proceso electoral, bueno, reivindicando que estas actas que la oposición, cuyas copias la oposición ha puesto a disposición de quien quiera consultarlas, pues bueno, son auténticas, ¿no? Como de hecho todo el mundo lo sabe. La cuestión es que nada se ha hecho, nada se ha propuesto, nada se ha puesto sobre la mesa concretamente para esa verificación internacional independiente de las actas, ¿no? Por lo tanto, y este es el gran problema de la respuesta internacional ante situaciones de emergencia, ¿no? Ante crisis políticas, incluyendo también en muchos casos conflictos armados, que son muy lentas las respuestas, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, sigue el deterioro no solamente político de Venezuela, sino un deterioro también humanitario, un drama social que se profundiza, una ruina económica que va sin freno, es decir, un conjunto de circunstancias que van empeorando cada día y digamos todavía, digamos, de la comunidad internacional no hay cuestiones concretas. Hay mucho apoyo, bienvenido siempre el apoyo, pero no hay una propuesta de gestión de la crisis venezolana. De Eh, acción, mejor em, dicho. Sí, sí, de acción, de cómo, a ver, si lo que se espera es una negociación que conduzca a una transición ordenada y pacífica,
pues bueno, esto habrá que ponerlo sobre la mesa. Habrá que ejercer presión o darles incentivos al gobierno autoritario para que tenga esa disposición, para que acceda a la negociación. Pero digamos, nada de esto está sucediendo, ¿no? Ha habido unas sanciones por parte de Estados Unidos. Está la resolución del Parlamento Europeo que no fue por consenso, y lo que no sea por consenso no es una buena noticia para la causa venezolana. La causa venezolana necesita del consenso de los gobiernos democráticos, en los organismos internacionales, en los parlamentos. Y bueno, esta resolución, pues bueno, sí es cierto que hizo una mención a la Corte Penal Internacional a que se elevaran los casos, los nuevos casos de violaciones de derechos humanos a la Corte Penal Internacional. Es importante que se mantenga el foco en esta cuestión, en la represión de los derechos fundamentales y de las libertades individuales, ¿no? Porque esto es lo que puede conducir, ¿no?, a una eventual salida de la situación venezolana, ¿no? La cuestión de los derechos humanos, ¿no? Porque digamos que el tema de las actas, pues bueno, ya es un hecho que no se publicaron oficialmente. Esto se sabía desde el día siguiente de las elecciones que no iba a pasar, ¿no? Se demostró cuando esto, bueno, el propio gobierno lo lleva al Tribunal Supremo de Justicia y demás. Insisto, no se ha dado una verificación independiente internacional de las actas. El Centro Carter, esto sí ha sido importante, ha puesto sobre la mesa el hecho de que ellos, digamos, de que esta organización estuvo en el proceso electoral, fue Claro. invitado como veedor de ese proceso electoral, distinto a la observación internacional. Esto siempre hay que aclararlo, porque tuvo sus limitaciones, tuvo sus restricciones, pero da fe de que y a pesar de los inconvenientes que tuvo el proceso electoral desde el principio, desde mucho antes del 28, sin embargo, hay unos resultados, y esos resultados son contundentes en cuanto al triunfo de Edmundo González Urrutia como presidente de la República, ¿no? Yo voy a ser un poquito coloquial, como solemos ser los venezolanos. El hecho de que yo sea periodista no significa que no sea venezolano. ¿Con qué se come eso? ¿Qué se le dice a los venezolanos? Porque están, como lo dije al inicio del programa, están depositando su fe en la comunidad internacional. ¿Qué puede hacer? No han hecho, pero ¿qué pudieran hacer? Estaría en este contexto o en este momento y con el actuar que tiene el gobierno de Nicolás Maduro dispuesto a negociar, porque llamaron a diálogo, están dialogando, pero con quienes ellos quieren dialogar en la Asamblea Nacional para depurar los partidos y para un paquetazo de leyes, que también es importante recalcarlo, en donde entra la ley de procesos electorales, la ley del poder electoral, pero todo eso a través de diálogo, porque así lo llamaron, pero no, ahí se excluye a todos aquellos que ellos consideran que han llamado a sanciones, a invasiones, a injerencias. Mira, esto tiene necesita de una precisión con respecto a cómo son las relaciones internacionales, ¿no? La sociedad internacional tiene dos órdenes. Un orden es el derecho internacional, pero el derecho internacional tiene una debilidad, que el derecho internacional no lo puede hacer valer ningún organismo internacional, salvo la Corte Penal Internacional en el caso de derechos humanos. Y por eso es que yo insisto tanto en ese foco de los derechos humanos, ¿no? Que inclusive la propia salida forzada de Mundo González Urrutia del país, pues bueno, tiene debe tener esta mirada, ¿no? Este punto de vista de que al final, pues bueno, un presidente electo tiene que huir de su propio país forzado por las circunstancias, Donde uno de los porque es un negociadores fue perseguido político más. Rodríguez Zapatero ¿Cómo? negoció esa salida, porque él mismo lo Sí, admitió. correcto. Correcto. Entonces, pero la otra parte, la otra cara, digamos, de este derecho internacional, pues es el poder, ¿no? ¿Y quién ejerce el poder en el mundo? En nuestro hemisferio y en el mundo lo ejerce Estados Unidos en equilibrio con otras potencias mundiales, ¿no? Bueno, hay unas potencias mundiales que apoyan a Venezuela, que son Rusia y China. Esas dos potencias mundiales tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, que es donde se podría tomar, ¿no?, eventualmente
alguna medida en contra de Venezuela, alguna medida o acción de fuerza en contra de Venezuela, Contra el ¿no? gobierno venezolano, mejor dicho, ¿no? Sí, bueno, contra el gobierno venezolano. Sí, yo me refiero al gobierno venezolano, correcto. Entonces, bueno, esa es una circunstancia, ¿no? Por lo tanto, obviamente, Estados Unidos está llamado a ejercer un liderazgo importante en esta situación. ¿Qué ocurre con esto? Dos cosas. Estados Unidos, bueno, está en un proceso electoral también, ¿no? En plena campaña electoral. En el próximo 4 de noviembre se elegirá un nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos y en cierta medida, pues bueno, se espera que por ese resultado para ver qué política se va a adoptar ante esta nueva situación de la crisis o esta nueva faceta de la crisis venezolana, ¿no? ¿Qué pasa si, Pero, un inciso aquí, sí. profesor, qué pasa si gana Donald Trump, que ya él fue presidente de Estados Unidos y o sea, tuvo sus inconvenientes con el presidente Nicolás Maduro, pero todo no pasó más de allí, ¿no? Y está Kamala Harris también ahora en el otro escenario de que pueda ganar. O sea, ¿qué pasaría si gana Trump o si gana Kamala Harris? Con el caso de Venezuela, obviamente. Bueno, a ver, si uno se guía por cómo es la política exterior o cómo se orienta la política exterior en el caso, digamos, de los republicanos y en el caso de los demócratas, pues bueno, la diferencia fundamental es que los republicanos, pues bueno, optan por la vía de la fuerza, ¿no? O tradicionalmente han optado por la vía de la fuerza y los demócratas por la vía de la negociación. Ahora bien, Donald Trump estuvo en la presidencia en un momento también de clímax de la crisis venezolana, ¿no? Toda la etapa de Juan Guaidó, que también se llegó a reconocer como presidente encargado de la República, y sin embargo no hubo ninguna solución a ese conflicto. Donald Trump salió de la presidencia y la crisis venezolana no solamente siguió, sino que, como sabemos, ha empeorado y ha llegado a esta nueva etapa de fraude electoral, ¿no? Y bueno, los demócratas, pues bueno, han insistido en la vía de la negociación, en jugar, ¿no? Administrar las sanciones, ¿no? De tal manera de que esas sanciones puedan ejercer la presión sobre el gobierno y de alguna manera, pues bueno, eso conduzca a una negociación ya en esta nueva etapa. Bueno, de hecho, hubo éxitos con respecto a eso, digamos, el acuerdo de Barbados, que en cierta medida condujo al proceso electoral del 28 de julio, pero digamos, al final, bueno, se hizo el proceso electoral con unas condiciones nada transparentes, ¿no? Pero con muchas dificultades, con muchas restricciones para la oposición, ¿no? O sea, en Caracas no había un solo cartel, ni hubo un solo spot, y eso siempre hay que explicarlo a nivel internacional del candidato de la oposición, ¿no? Solamente por mostrar un indicador de que no era una campaña electoral normal como la conocemos, pero además, bueno, sabemos cómo en Mundo González Urrutia llega a ser candidato, porque, bueno, la candidata sustituta o que había elegido María Corina Machado para que fuese su representante, tampoco le permitieron inscribirse y a la propia lideresa de la oposición, que era María Corina Machado, tampoco. Entonces, esa es la vía. Pero además de esas elecciones en los Estados Unidos está la situación en el Medio Oriente, ¿no? Sí. Ahí y no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo tiene la mirada puesta ahora mismo sobre esta situación porque, pues bueno, ha escalado el conflicto, En se han Israel. presentado unas nuevas situaciones que incluso nunca esperada, nunca pensada, que era que Irán y Israel se atacaran mutuamente. Y bueno, toda esta situación, pues bueno, obviamente desvía la atención, la mirada y también los esfuerzos por parte de los gobiernos democráticos y de los organismos internacionales, ¿no? Por lo tanto, hay también una cuestión aquí que tenemos que mencionar y que a veces es un poco engañosa, el tema de la fecha del 10 de enero. Ujú. Muchos gobiernos democráticos y también en organismos internacionales se cree que se tiene todo ese plazo hasta el 10 de enero para resolver la crisis venezolana, ¿no? Bueno, es un plazo generoso,
pero me temo que no se están siguiendo los pasos, ¿no? Que conduzcan a que haya una salida antes, ¿no? Sí, Del 10 de enero. ¿Por qué? Pues bueno, se han cumplido los dos primeros meses del día de las votaciones y aún, digamos, insisto, pues bueno, no se ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta de verificación independiente internacional, no hay ningún grupo de expertos o técnicos electorales que también se hayan propuesto para hacer este trabajo. Y no hay absolutamente nada más allá de las sanciones que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos para algunos funcionarios que han participado en los últimos eventos relacionados con este fraude, pero no mucho más, ¿no? Hay debates internos en muchos países como España, también en el propio Parlamento Europeo, si se reconoce, si no se reconoce, cuándo se reconoce, de qué forma se reconoce, ¿no? Pues la situación es compleja, ¿no? Porque al final, aquí no se trata, insisto, de solamente reconocer, de brindar apoyo al pueblo venezolano, sino, bueno, cada decisión que se debe tomar en el ámbito de los organismos internacionales debe tener algunos efectos. Y ahí es donde está el gran problema, los efectos. ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, la resolución de reconocimiento de Mundo González Urrutia por parte del Parlamento Europeo? Ninguna, ninguna. De hecho, lo más importante de esa resolución, insisto, es que se haga una mención de la Corte Penal Internacional y de la violación de los derechos humanos. Ese dato, digamos, es más importante que el propio reconocimiento, porque si el reconocimiento no tiene efectos, pues bueno, realmente no tiene ningún sentido, no supone no, y eso ninguna es lo que respuesta, conlleva ninguna es solución de la crisis venezolana. lo que conlleva es a la ruptura de relaciones diplomáticas entre países cada vez que hacen un reconocimiento y así sucesivamente. Entonces el pueblo venezolano es el que se está viendo aún más afectado, aún más cercado, la suspensión de vuelos, las sanciones que aunque sean individuales también están impactando, aunque hay que hacer una salvedad allí porque Estados Unidos renovó otra vez el contrato de Chevron. Entonces Correcto. hay un Hasta juego abril. de esas también en donde se tira y encoge, no, no todo es como uno lo ve o como lo ven, Sí. sino que hay negociaciones también por detrás porque los intereses de los países, además, que este tema del conflicto bélico también tiene una ventaja para Venezuela y es la producción petrolera. Entonces, esto le puede Sí, dar un plus al gobierno de de Nicolás Maduro en cuanto a la exportación petrolera, eso es una realidad. sí, sí, lo que pasa es que si tú lo analizas desde ese punto de vista, desde hace ya varios años, pues bueno, el gobierno de Estados Unidos obviamente tomó la decisión de que Venezuela no fuese un proveedor prioritario, digamos, porque no le daba la seguridad necesaria, ¿no? Y bueno, en cierta medida, pues bueno, ha diversificado su mercado, ¿no? Pero bueno, sí, llama la atención, o pone, digamos, sobre la mesa que al final, bueno, Venezuela está en el mismo hemisferio en el que está Estados Unidos y Estados Unidos necesita del petróleo y en general de la energía que produce Venezuela, ¿no? Que exporta Venezuela. Pero hay que tener en cuenta allí también unas cosas y esto es muy importante que los venezolanos deben tenerlo siempre presente, ¿no? El gobierno tiene su estrategia, ¿no? Parte de esa estrategia es inclusive hacer ruido, digamos, estar todo el tiempo presente, ¿no? En cierta medida, así sea para decir cualquier cosa, de tal forma Ese de sentido. que se sienta que el gobierno está presente, ¿no? Entonces, claro, todos estos temas internacionales a veces, pues bueno, favorecen al gobierno porque, bueno, al final le interesa aislarse, pues bueno, necesita enemigos externos, uno cada día, ¿no? Para hacer valer, digamos, su condición de poder. Y bueno, eso en cierta medida también ayuda a ese clima, bueno, a transmitir sentimientos negativos, ¿no? Porque en Venezuela pasamos de un clima
en un clima emocional a otro, ¿no? Vamos de un clima emocional a otro, ¿no? No se discuten los temas, no se discuten los problemas, la No se situación terminó de económica solucionar y algo demás. cuando ya se monta otro problema y otro problema y cuando viene a ver es una cadena de problemas que ninguno se ha resuelto. Correcto. Entonces, claro, en la medida en que pasa el tiempo, esto no es nuevo, el gobierno siempre ha jugado a la demora, ¿no? A dilatarlo todo, La dilatación. las propias iniciativas de diálogo, pues bueno, han tenido también esa misma dinámica, porque al final, bueno, eso, insisto, lleva a que la gente caiga en la desesperanza, en la conformidad, en el inmovilismo, ya aquí no hay nada que hacer, mejor seguir adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco la estrategia. Entonces, lo internacional tiene que también que tener ese cuidado, ¿no? De no hacerle el juego, digamos, al gobierno y a Maduro en cuanto a su propia narrativa. Para finalizar, profesor, se nos acaba el tiempo y este tema es bastante extenso. Esto es como para hablar y nunca terminar, porque cada vez que digo vamos a ser puntuales, pues siempre hay mucha información para Sí, aclarar, ¿no? Fíjese, hay una matriz de opinión que está circulando en las redes sociales, a esas que tanto se les teme por aquí, pero lo interesante de todo esto es que se está generando esa matriz relacionada a un interinato 2. Cuidado con un interinato 2. Esto podría venir también por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que está haciendo verlo de esa manera, pero también vámonos a lo real. ¿Qué va a pasar el 10? Usted hablaba hace minutos sobre el reconocimiento a Edmundo González, que eso no tiene una efectividad en cuanto a lo que se necesita resolver, que es ir a una negociación. Pero ¿qué pasa si se repite ese escenario? O sea, ¿se va a juramentar por allá el 10 de enero? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué pasaría si eso ocurre? Porque quien sigue aquí gobernando se llama Nicolás Maduro. Y si él sí, se eso presenta no por la tendría. Asamblea Nacional y jura, ya él queda como presidente reelecto. Eso no tendría ningún sentido, ¿no? Pero bueno, y eso es lo que nos pone en evidencia y los gobiernos democráticos del mundo lo saben, los organismos internacionales lo saben. La crisis venezolana es compleja, es compleja. Internamente, ¿no? Internamente, porque internamente, pues bueno, también tiene que seguir ejerciéndose la presión de opinión pública, también tiene que seguir la movilización, aunque eso no sea vinculante, y aun cuando haya, digamos, una atmósfera de terror, ¿no? Pero claro, internacionalmente lo concreto es también que no se puede caer en los errores, porque hay unos antecedentes que pesan mucho, pesan muchísimo, eso es innegable. Todo lo que pasó con Guaidó, ¿no? Pues bueno, pesa muchísimo en las percepciones y en las decisiones que se están tomando en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, digamos, crear un gobierno paralelo sería incurrir en el mismo error que en el que ya se cayó hace apenas unos años, ¿no? Hay que, insisto, hay que encontrar la vía, la forma en que se llegue, se comience ¿Sería esa una forma, transición profesor? ordenada y pacífica, ¿Cuál sería esa ¿no? forma? ¿Qué acción concreta se puede tomar? Hay que, digamos, internacionalmente hay que ejercer presión sobre Maduro y hay que darle incentivos para que acceda a una negociación que conduzca a que abandone el poder. Esto se está haciendo, de hecho. Yo sé que varios gobiernos del mundo, pues bueno, están Colombia y poniendo sobre Brasil, la mesa. ¿Mm? México. Colombia, Brasil y México, Sí, por ejemplo. sí, correcto. Algunas propuestas para que pueda reconducirse democráticamente el país, ¿no? Esto es difícil, hay que reconocerlo. Hasta la fecha, Maduro no ha dado ninguna señal de que esté dispuesto a negociar absolutamente nada y mucho menos a acceder a una transición del poder, ¿no? Pero bueno, las circunstancias pueden cambiar.
el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos del mundo, el Consejo de Seguridad, la Corte Penal Internacional, es decir, pueden emprender acciones que de alguna manera pues le hagan ver a Maduro que su mejor opción es abandonar el poder en favor de quien ganó las elecciones el pasado 28 de julio. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por acompañarme con este análisis, que es el contexto que estamos viviendo actualmente y el cual le preocupa a muchísimos venezolanos, no solamente de la oposición, también del oficialismo, quienes siguen a Nicolás Maduro, quienes siguen a María Corina Machado, que es importante aclarar que ella dice que se va a mantener en el país, que va a seguir en Venezuela, que no se va a ir, a pesar de que altos funcionarios del gobierno han dicho que ella está preparando las maletas, ella asegura que pues se mantendrá aquí, pero cualquier cosa puede cambiar. Ojo, no estoy diciendo que ella se esté yendo también y apoyando ninguna tesis, pero lo mismo decía Edmundo González Urrutia y terminó saliendo del país. Inicialmente decía que no se iba y salió. Creo que este tipo de negociaciones y sobre todo el asfixiamiento hacia los seguidores de María Corina Machado, a los miembros de su partido, creo que están buscando como Ujú. controlarla cada vez más y eso podría detonar en una salida de ella sorpresiva, no lo sabemos, pero hasta ahora, hasta este momento, ella dijo que no, que sigue aquí en Venezuela, aunque clandestinamente. Sí, sí, ahí el problema es que, digamos, el hecho de que esté, de que esté en la clandestinidad obliga a que no pueda hacer política, ¿no? A que no pueda ejercer su liderazgo, no se pueda mantener conectada con el país, ¿no? Con los sectores, distintos sectores del país, ¿no? Y que se muestre, digamos, esa Venezuela profunda, ¿no? Que tuvo una expectativa de cambio y que respondió a esa expectativa de cambio el 28 de julio, ¿no? Es una dificultad también muy grande, ¿no? Para la propia María Corina, para su liderazgo y para todo, digamos, el liderazgo de la oposición, no solamente, digamos, del Comando Venezuela, sino en todo el país, ¿no? Porque se va desconectando, ¿no? Y esa desconexión tiene el sentido precisamente de que se vaya debilitando esa fuerza que se expresó en las elecciones presidenciales. ¿Lo ve así, profesor? ¿Lo ve que se ha debilitado? Bueno, a ver, el tiempo es implacable, ¿no? De alguna forma, pues bueno, el gobierno tiene una estrategia clarísima, insisto, de negatividad, ¿no? De negatividad, de que, de hacerle ver a la gente que es mejor callar, que es mejor dejar pasar las cosas, que es mejor seguir adelante, dedicarse cada uno a sus cuestiones personales, privadas, ¿no? Y ya arrancó la Navidad en Y Venezuela para que correcto, y todo eso de alguna forma, pues bueno, crea una situación que bueno, que genera obviamente, porque insisto en este tema de los climas emocionales, pasamos un clima emocional a otro, hoy nos sentimos ganadores, hoy nos sentimos derrotados, otra vez sentimos que vamos arriba, otra vez sentimos que vamos abajo, y pues bueno, este juego va debilitando. En la medida que tú vayas debilitando también esa estructura política que precisamente se armó para el triunfo electoral del 28 de julio y sobre todo para el tema de las actas, ¿no? Pues bueno, eso obviamente desarticula la propia fuerza de la oposición, ¿no? Y la propia Mara Corina Machado no puede ejercer su liderazgo, porque prácticamente no puede reunirse con nadie, no puede hacer ningún acto neutralizar. político, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, profesor, ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme en Cara a Cara a través de Impacto Venezuela. Espero más adelante poder retomar conversaciones con usted, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos en los meses posteriores. Todavía queda octubre, noviembre, diciembre, que es un mes festivo, pues las cosas pueden cambiar y veamos si en este transcurrir de los días se pueda generar algún tipo de cambio o negociación en el plano político. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.